No lo sueltes, incluso cuando duele. Un día de pesca. Vamos a mirar un poco en la Biblia, en Lucas 5, versículo 1 al 11. Y dice ahí, una vez estaba Jesús a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Y Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella, le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que, entre otros, llenaron las dos barcas, y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron a las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Esto nos enseña algo muy importante sobre un principio que vamos a llevar un poco más adelante. Pero antes de eso, vamos a ponernos un poco en los zapatos de Pedro. Imagínense, trabajaron toda la noche, inclusive con otros colegas que son muy buenos, muy experimentados, y el resultado es cero, es nada. Cansados al otro día, limpian las herramientas, en este caso las redes, y se acerca a alguien que no conocen y les pide un favor. Bueno, acá le hicieron un favor, le llevaron un- con sus barcas que tenían para que Jesús pueda hablar a la muchedumbre que estaba en las orillas del lago. Y después le dice a Pedro, le invita a hacer algo impensable: volver, intentar nuevamente, esta vez del otro lado. Y Pedro como que, ¿qué me va a decir? O sea, no estoy haciendo bien mi trabajo, y le dice respetuosamente, eh, mire, probamos toda la noche, pero finalmente hace lo que indica Jesús, y ve ahí un milagro que hace una pesca de tantos peces que casi se hunden los barcos. Y eso era muchísimo dinero para aquella gente, ¿no? Era imposible llenar tantos peces de una sola vez. Y podemos mirar en la imagen, vamos a acercar un poco, cómo agarran esas redes y casi tumban los barcos, y hasta les tienen que haber dolido las manos para no soltar esta preciosa carga. Esa carga en el mercado va a valer mucho, iba a dar sostén a las familias. Sabemos que Pedro tenía una suegra, por lo tanto estaba casado, le iba a dar en tiempos de escasez, seguramente, opresión romana, muchos impuestos, era algo de mucho valor. Pero Dios, o Jesús,
no nos enseña el valor de esos peces en cuanto a su valor monetario. Los peces son nada. Lo que nos lleva a decir es algo distinto y lo que después lleva a Pedro a tomar una decisión. Y esa decisión es que tomamos internamente. ¿Por qué la hacemos? Porque nosotros nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la opción, la posibilidad de predicarnos a nosotros mismos. Nosotros vemos en un salmo de David, y hay más salmos, dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. ¿A quién le está hablando el salmista? A sí mismo. Él mismo se está predicando. Y dice: el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Eso vio Pedro. Él vio su pecado, él se dio cuenta que era lleno de pecado y de todas maneras Jesús le perdona sus pecados y le da esa posibilidad de dejar de ser un pescador de peces, que es un trabajo, pero al final eso, Dios tenía un plan mucho más grande para él, que era pescar a nuevos seguidores para Cristo. Y esto me hizo pensar un poco en el nombre de nuestra iglesia, la iglesia La Mies. Yo creo que ese nombre de nuestra iglesia también predica. ¿Qué predica el nombre La Mies? Nos viene a la mente, dice: la mies es mucha, la mies es mucha, pero obreros hay pocos, como acá con los peces. Eran tantos peces, la necesidad era tan grande y los brazos casi no alcanzaban y los que trabajaban le dolían las manos para eh, poder con toda esa demanda de peces y llevarlos al barco para que estén salvos. Les dolían las manos, pero no soltaron. Y esto es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es para todos aquellos que tomaron en serio ese llamado que Jesús nos hizo, que Jesús nos dio, de dar las noticias, de compartir las buenas nuevas, de que esas palabras de Dios que cambian a las personas que antes fueron así y después de conocer a Cristo fueron así, y eso pueden ver en sus vidas. Y quizás las manos de ustedes ustedes sienten dolor por el tanto trabajo que ustedes están haciendo. No suelten, aunque duela, y Dios va a estar con nosotros. Dios va a darles las fuerzas y les va a dar a ustedes lo que necesitan y lo que precisan, porque es el que mejor conoce a ustedes. Así como Jesús inclusive llegó a convertir agua en vino, o ese milagro de los peces que vimos recién, que son necesidades humanas nuestras, eh, que no tienen quizás para nosotros, no vemos que tenga que ver eso con el reino de Dios. Para Él sí es importante lo nuestro, pero lo más importante todavía es el reino de Dios y que nosotros experimentemos eso con Cristo. Y para que aquellos que digan: mis manos no están doliendo, es porque algo tienen que hacer ustedes con sus manos. Si ustedes experimentaron salvación en Cristo, que es una salvación que fue comprada con un precio muy alto, ustedes tienen que hacer algo con eso. Tienen que compartir las buenas nuevas y van a empezar a sudar y van a empezar a sentir ese esfuerzo ese amor por estas personas que todavía no están salvadas, y tratar de rescatarles, y ese esfuerzo le va a hacer doler las manos. Y cuando duela, no suelten y tengan la fe y la paciencia y la tranquilidad que Dios está con ustedes. Dios le bendiga ricamente. Amén.